Tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con el doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señor director, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para informar al país respecto del trabajo de la Asamblea Nacional que en estadísticas levanta el Observatorio Legislativo en el periodo comprendido del 14 de mayo de 2021 al 15 de diciembre de este mismo año, cuando ya prácticamente estamos cerrando los 7 meses de gestión de esta Asamblea Nacional, que está cerrando, dicho sea de paso, con una baja popularidad en la ciudadanía. Pero, doctor, ¿cuáles son las cifras que maneja el Observatorio Legislativo en torno al trabajo de esta Asamblea Nacional? Le escuchamos, doctor. Muy buenos días. Jorge, muy buenos días. Ramiro, buenos días. Un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Pues sí, el Observatorio Legislativo desde el año 2011 viene haciendo seguimiento a las actividades de la Asamblea Nacional, y en este último periodo legislativo no ha sido la excepción. Hay que recordar que la Asamblea Nacional para este periodo 2021-2025 entró en funciones precisamente el pasado 14 de mayo, y hace pocos días, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entró en periodo de vacancia. Es decir, son 15 días que la Asamblea Nacional no estará en funciones. Sin embargo, durante estos 7 primeros meses de gestión, la Asamblea Nacional ha aprobado un total de 7 leyes. 3 de estas leyes no formaron parte de la agenda parlamentaria, es decir, que respondieron a otros aspectos coyunturales. Asimismo, creo que es necesario que la ciudadanía conozca que durante este tiempo se han presentado un total de 118 proyectos de ley, 111 que fueron presentados por los asambleístas y los restantes 7 proyectos por otras funciones del Estado, incluyendo la Presidencia de la República. Así también, dentro del ejercicio de control político, la Asamblea Nacional emitió un total de 39 resoluciones y presentó un total de 11 pedidos de juicio político. 5 de ellos siguen en trámite aún dentro de la Comisión de Fiscalización. 3 de ellos pudieron terminar en la censura y destitución de los funcionarios. En este caso, en contra del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, y el ex superintendente de compañías, Víctor Anchundia. Mientras que, amigos, hubo 2 pedidos de juicio político que, así como en otras legislaturas, fueron resueltos tarde por la Asamblea Nacional. Únicamente pudieron culminar en la censura de los funcionarios, ya que ellos, al momento en el cual la Asamblea Nacional tomó una decisión, ya no se encontraba ocupando sus cargos. Estos fueron los pedidos de juicio político en contra de Pablo Celi y René Ortiz, excontralor y ministro respectivamente. Y por último, hubo un pedido de juicio político que fue archivado por la Asamblea Nacional, que fue el presentado en contra de la excontralora subrogante Valentina Zárate. Esto al respecto de estos datos cuantitativos que nos pueden ayudar a medir el trabajo desde una perspectiva netamente numérica de la Asamblea Nacional. Doctor, a propósito de estos números que usted está informando al país, hace poco tuvimos una entrevista con el asambleísta cedeño de UNES. Él se sustenta en estadísticas que hizo público la presidenta de la Asamblea Nacional y dice que son, para empezar, más de 200 proyectos presentados y que no serían 7 las leyes aprobadas, sino más de 20, y que el Observatorio Legislativo de alguna forma deja entrever que no trabaja técnicamente sino políticamente. Doctor, ¿qué tiene que responder? Bueno, nuestra única fuente de información es la misma página web de la Asamblea Nacional. Y hay que recordar una cosa, ustedes, amigos, recordarán que al último del anterior periodo legislativo se llamó la atención de César Litardo al respecto de que comenzaron a hacer una imprenta de leyes, que se aprobó ley tras ley tras ley tras ley en la última semana, y se aprobó más de 20 leyes. No es correcto que el actual periodo legislativo se arrogue un mayor número de leyes que fueron discutidas y aprobadas por el anterior pleno de la Asamblea Nacional, y que la publicación en el registro oficial, que no es una actividad de la Asamblea Nacional, la vean como que es una actividad realizada por Guadalupe Llori y los actuales integrantes. La actual Asamblea Nacional, dentro del Pleno, ha aprobado un total de 7 leyes. Esto incluso lo han confirmado distintos medios de comunicación y agencias que realizan fact-checking en el país. Nosotros únicamente lo que hacemos es identificar cuántos proyectos de ley se han cargado en la página web de la Asamblea Nacional y cuántos han sido sometidos a votación dentro del Pleno de la Asamblea Nacional.
Hay que recordar que dentro del proceso legislativo, un proyecto de ley tiene que ser presentado ante la Asamblea Nacional, aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, elaborarse un informe de primer debate, elaborarse un informe de segundo debate, ser sometido a votación dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Después de eso tiene que venir el veto del presidente de la República y la Asamblea Nacional, a partir de ese veto, puede ratificarse en el texto aprobado o allanarse al veto. Y después de este ejercicio es que el presidente de la República tiene que mandar a publicar en el registro oficial, no la Asamblea Nacional. Y esta publicación en el registro oficial se dio a partir del 14 de mayo. Es decir, que la entrada en vigencia de las leyes respondía, sí, al inicio de este periodo legislativo, pero no es una actividad realizada por los actuales legisladores. Desafortunadamente, lo que está manifestando el legislador cedeño no es exacto, no es verídico, y lo que está haciendo es engañar a la ciudadanía dando datos que no corresponden a la verdad. Doctor Espinel, ya dentro de la presentación de proyectos de ley, ¿qué bancadas o qué asambleístas son los que más han presentado proyectos de ley? Sin duda que sí. Aquí también yo creo que hay que hacer una puntualización, Jorge, antes de brindarle este dato. No es correcto que evaluemos a la Asamblea Nacional al respecto de quiénes son los que más proyectos de ley presentan. Y aquí me va a permitir traer un evento a la memoria. En el periodo 2013-2017, el asambleísta que más proyectos de ley presentaba había sido el asambleísta Andrés Páez. Y precisamente era el asambleísta que, además de que más proyectos de ley había presentado, curiosamente eran un total de 40 proyectos de ley, pero todos reformaban el Código Orgánico Integral Penal en un solo artículo. Entonces veamos cómo existía una intencionalidad del asambleísta de reflejar que era el que más producción legislativa tenía, pero que realmente el ejercicio responsable habría sido presentar un solo proyecto de ley de una reforma integral para que de esta manera tampoco trabemos el trabajo dentro de la Asamblea Nacional. Y al mismo tiempo el asambleísta Andrés Páez era el asambleísta que más ausentaba a las votaciones dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, un ejercicio responsable no es aquel que presenta más proyectos de ley, sino que se busque calidad dentro de los proyectos de ley. Dicho esto, creo que es importante comentar a la ciudadanía que existen 3 asambleístas que han sido los que más proyectos de ley han presentado. De estos 118 proyectos de ley que existen dentro de la Asamblea Nacional, Luis Fernando Almeida, junto con Henry Kronfle, son los que encabezan esta lista. Luis Fernando Almeida, que ha presentado un total de 5 proyectos de ley, y Henry Kronfle, que han presentado un total de 4 proyectos de ley. Hay que recordar que Luis Fernando Almeida pertenece a la alianza del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero frente al asambleísta Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Sin lugar a dudas que la expectativa que había de esta asamblea volvió a caerse al piso con toda la apreciación ciudadana. Al parecer la productividad no es solamente el hecho que se refleja en el trabajo de una asamblea, sino todos los escándalos, las situaciones que se han venido clonando de las asambleas anteriores. Desde su observatorio, ¿a qué se debe el caer en los mismos vicios quizá de asambleas anteriores, cuando se supone que la mayoría son nuevos asambleístas que llegaron a ser parte del hemiciclo? Bueno, yo creo que hay que identificar 2 cosas, Ramiro. En diciembre del año 2020 se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa aumentó el catálogo de acciones sancionables para los legisladores. Usted recordará que hace algunos años atrás no se podía sancionar a los legisladores involucrados en diezmos, por ejemplo. Y eso imposibilitaba que estas actitudes reprochables sean sancionadas dentro de la Asamblea Nacional. En la actualidad ya se puede hacer. Entonces, el hecho de que exista un catálogo más amplio de actitudes sancionables de los legisladores hace que los ciudadanos veamos un mayor ejercicio de autodepuración dentro de la Asamblea Nacional. Eso no descarta el hecho de lo reprochable que usted acaba de comentar, que este tipo de actos no deberían existir dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Por otro lado, también, debido a esas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ahora existe un comité de ética. Recordemos que antes los procesos disciplinarios eran tratados por el Consejo de Administración Legislativa, y eso hacía, o a través de comisiones integradas en un momento por el Pleno de la Asamblea Nacional, y eso hacía también que se dé aún más este espíritu de cuerpo. Desafortunadamente, la ciudadanía que pretende confiar en los legisladores,
que veía una nueva integración de la Asamblea Nacional. Al ver que siguen dándose estos bochornosos actos, lo único que genera como resultado es que los ciudadanos cada vez desconfiemos más de la Asamblea Nacional, que no nos identifiquemos con nuestros representantes y que desafortunadamente el que está llamado a ser el primer poder del Estado, la función legislativa, simplemente caiga en esta debilidad y desconfianza institucional que estamos viviendo. Doctor Espinel, se ha hablado mucho en los últimos días de que la presidenta de la Asamblea, la señora Guadalupe Llori, se ausenta o se ha ausentado en votaciones claves. ¿Cómo está la asistencia de los legisladores en este periodo legislativo? ¿Quiénes son aquellos que más asisten? ¿Quiénes son aquellos que no asisten? ¿Cómo está esto, doctor? Bueno, yo creo que aquí hay varios matices, mi estimado Jorge. Primero, es necesario decirle a la ciudadanía que lo que evalúa el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo es la participación en votaciones. Es decir, aquellos asambleístas que llegan a una sesión participan en la constatación de quórum, que es cuando le toman lista, y que después están presentes al momento de votar. Desafortunadamente hay asambleístas que están presentes en el momento en el cual les toman lista, como se le puede decir, pero al momento de votar se retiran, dejando sin representación del ciudadano dentro del Parlamento. Existen un número de asambleístas que han asistido al 100% de las 153 votaciones que se han realizado en estos 7 meses, encabezados por Marlon Cadena, seguidos por Luis Patricio Cervantes, en tercer lugar, segundo José Chimbo, y Edwin Ramiro Frías y Luisa González. Estos 5 asambleístas tienen el 100% de asistencia, pero Jorge, nosotros estamos con una duda que pretendemos hacerla pública a partir del mes de enero. Y es que no tenemos plena constancia de que los asambleístas, cuando realizan votación virtual, realmente sean ellos quienes están consignando el voto. Si es que la Asamblea Nacional ha implementado un sistema de reconocimiento biométrico para saber si es que es el legislador el que está votando, le está diciendo al asesor, oye, ¿sabes qué? En este momento está la votación, dame prendiendo el Zoom, por favor, vota. Así que necesitamos también que la Asamblea Nacional garantice que sea el legislador quien esté ejerciendo esta obligatoriedad del voto. Pero por otro lado, y como bien tú mencionabas, Jorge, existen asambleístas que se ausentan de las votaciones. Y a nosotros, después de 10 años de trabajo del observatorio, nos llama muchísimo la atención que es la primera ocasión en la cual un presidente o presidenta, en este caso de la Asamblea Nacional, encabeza la lista de los que más faltan a las votaciones. Guadalupe Llori, de estas 153 votaciones, ha faltado en un total de 31 votaciones, siendo la asambleísta que más se ausenta dentro de estos 137. En segundo lugar sigue Bruno Segovia con 28 ausencias. En tercer lugar, y mira lo que te decía, está Luis Fernando Almeida con 24 ausencias. Recuerda que Luis Fernando Almeida es el que más proyectos de ley presenta, pero al mismo tiempo es el que más se está ausentando a las votaciones. Y finalmente, César Roón y Eduardo Israel Mendoza son los asambleístas que con 23 y 24 ausencias continúan en la lista de los que menos están participando dentro de las votaciones. Y respecto de participaciones en el interior del Pleno durante el debate legislativo, ¿tienen estadísticas? De hecho, no, nosotros no medimos ese dato precisamente, Jorge, porque sería un dato que podría confundir a la ciudadanía. Una de las facultades que tiene la presidenta de la Asamblea Nacional es dirigir el debate, es decir, que pueden haber 10, 20, 30 asambleístas que soliciten la palabra, pero es facultad de ella decidir a quién se lo otorga. También hay que recordar que cuando un asambleísta es ponente de un proyecto de ley, tiene una mayor facultad, una mayor probabilidad de participar en el pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, si es que de repente hay un asambleísta que tal vez no le cae bien a la presidenta Llori, probablemente no le estén otorgando la palabra. Y medir que si es que él ha participado más o menos veces en el pleno, podría ser algo engañoso. Si me permites, Jorge, yo creo que hay un dato que debería conocer a la ciudadanía. ¿Cómo la Asamblea Nacional pretende recuperar la confianza de los ciudadanos si incluso es incapaz de cumplir con su propia ley? Dentro de las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa el año pasado, se estableció la obligatoriedad de implementar algo denominado Parlamento Abierto, que era un nuevo modelo de gestión que le obligaba a la Asamblea Nacional, entre otras cosas, a implementar una página web que transparente qué es lo que hacen los asambleístas al respecto de presentación de observaciones a proyectos de ley, participación en votaciones de comisiones o incluso su agenda semanal de reuniones y una declaración de intereses para saber si es que tiene conflictos con el sector privado, con el sector público, etcétera, etcétera. Y
a prevenir casos de corrupción.